Hola, buenas tardes. Nos encontramos con compañeras de la Dirección General de Educación Superior para trabajar y para dar continuidad a la tarea que venimos desarrollando en la clase 1, donde estuvimos focalizando en las transformaciones curriculares en aquellos momentos donde pudimos observar transformaciones curriculares sustantivas para la formación docente. Vinimos construyendo una periodización de esos momentos de cambios sustantivos y queríamos este último momento, este más próximo en el tiempo, hacerlo a través del relato de las maneras en que se trabajó en la jurisdicción, que trabajamos, porque todos estuvimos involucrados en la tarea, la manera que trabajamos en la jurisdicción para poner un hito desde la ley de Educación Nacional en adelante, creación del Infot, que veníamos planteándolo en la clase, y cómo eso se tradujo en las decisiones de la política jurisdiccional y en el tipo de trabajo que llevamos adelante desde la Dirección General de Educación Superior, con los institutos, el vínculo con las políticas nacionales, los temas recurrentes de ese momento, cuáles fueron las discusiones más sustantivas, cuáles fueron los dispositivos de trabajo que ustedes generaron tanto con los institutos como en ese diálogo con la política nacional. Bueno, volver en estos 10 años de trabajo, que recordábamos 10 años de trabajo, a hacer un poco ese recuento de la experiencia muy importante, una experiencia muy sustantiva que se ha desarrollado en la provincia de Córdoba en relación a estas definiciones curriculares para la formación docente. Bueno, entonces un poco en relación a esto es que queríamos conversar, básicamente que pudiéramos iniciar remitiéndonos al momento de la creación de la Dirección General de Educación Superior en la provincia de Córdoba y cuáles fueron las líneas de trabajo en esta construcción de los diseños curriculares jurisdiccionales. Bueno, la Dirección General de Educación Superior se abre hacia fines del 2017 y empieza ahí un proceso histórico, hoy uno lo puede leer en clave histórica, de desarrollo nacional y provincial de políticas que ponen a la educación superior y al nivel de educación superior de formación docente en el foco de las preocupaciones. Si bien, tal como vos decías, Silvia, no se inicia el proceso ahora, de hecho se reconoce un largo proceso histórico de formación de los docentes, la apertura de la Dirección General de Educación Superior en la provincia de Córdoba, conjuntamente con la apertura de otras direcciones en la provincia, sí da cuenta de un proceso de institucionalización nacional del nivel formador de docentes. Bueno, una de las acciones preponderantes de ese proceso de institucionalización tuvo que ver con el desarrollo de políticas curriculares. La política curricular, la línea del desarrollo y de producción de documentos curriculares para la formación docente fue una de las grandes acciones, yo digo una de las grandes, pero en realidad fue una de las primeras que se fueron sustanciando. Después, junto con eso, o al mismo tiempo, cuando uno piensa en la institucionalización, está pensando en la elaboración de los diseños curriculares, pero también en ese modelo organizativo que se empieza a pensar para las instituciones de formación docente, y entonces cómo iban a gestionarse, no solo la dirección en vinculación con los institutos, sino también los propios institutos, qué armazones internos de las instituciones formadoras había que empezar a consolidar, qué actores iban a participar bueno, estoy pensando en los consejos institucionales, en los distintos roles y actores, el fortalecimiento de los estudiantes como un actor clave al interior de las instituciones formadoras, y conjuntamente con el desarrollo de la línea de desarrollo curricular, de la elaboración de los diseños curriculares, por supuesto que se mueve toda la normativa, ¿no? Normativa que amarre los nuevos planes de estudios y normativa que amarre también las formas organizativas, los nuevos modelos organizativos de los institutos de formación docente. Quería un poco también contextualizar, que me parece re interesante lo que viene planteando Mirta, porque fue un hito a nivel nacional y a nivel provincial en términos de políticas ligadas a la formación docente. Digo, porque si bien existía todo un proceso histórico de configuración del nivel y de la formación docente específicamente,
había algunas cuestiones que se planteaban como problemas a nivel nacional y también a nivel provincial. Algunas de ellas tenían que ver con la fragmentación del nivel superior. No existían lineamientos curriculares ni nacionales y a nivel provincial tampoco había diseños curriculares que pudieran definir cuáles eran los contenidos definidos para la formación curricular, para cada unidad, para cada espacio curricular, sino que existían solamente planes de estudio. Eso fue una cuestión y además esto ligado a la desigualdad que esto generaba. A nivel nacional existían planes de formación para maestros de 4 años, de 3 años y de 2 años. Esto evidentemente en términos de igualdad y de justicia educativa para los niveles obligatorios del sistema también genera desigualdad. Digamos, si hay algo que define la formación docente es garantizar el derecho a la educación de los niveles obligatorios y esto dificultaba. Por otro lado, otro de los temas que aparecía como algo para resolver era jerarquizar el nivel, en esto del proceso de institucionalización ligado a la jerarquización. En el caso de Córdoba dependía de la Dirección de Educación o de Enseñanza Media. Esto marcaba que la normativa que regulaba la selección de los docentes, la normativa del funcionamiento y dinámicas institucionales estaba regulada por la misma que la del nivel medio. Y esto definía de algún modo una manera líquida, o no sé cómo decirlo, un tanto ambiguo de las identidades de los institutos de formación docente. Entonces esto marca un hito en términos de institucionalización y de configuración de una identidad del nivel superior y de los institutos de formación docente. Y en ese marco me parece que se van definiendo como prioridad, se definen, bueno, algunos lineamientos nacionales, que lo interesante es cómo se construyen esos lineamientos también nacionales. Si bien existían, había algunas mínimas prescripciones, que no mínimas, muy fuertes, como son la resolución 24, la 30, que marcan lineamientos claros, pero que a partir de allí, en el modo de materializar, en definiciones políticas jurisdiccionales y nacionales, se van haciendo acuerdos. Y los equipos técnicos provinciales vamos teniendo un lugar interesante en términos de discusión y se planteó un modo de construcción de política educativa federal. Me parece que si hay algo que marcó también el modo de construcción política es con la participación de los equipos técnicos, de los directores de nivel, en la definición de cuestiones que fueron claves. Y esto también tuvo que ver con un modo de pensar la forma de hacer políticas de formación en la propia jurisdicción. Digamos, se pensó en estos procesos de construcción de diseños curriculares, se inició cuáles eran los contenidos mínimos que iba a tener la formación docente en Córdoba, cuáles eran las finalidades formativas, qué docente se quería formar, para qué escuela primaria, para qué escuela secundaria, para qué jardín. Se fue construyendo también con los sujetos. Los actores acá institucionales tuvieron un lugar clave, las voces de los estudiantes. Por primera vez los estudiantes participaban diciendo qué cuestiones consideraban como potentes la formación que venían recibiendo y qué cuestiones creían que debían ser modificadas y qué conocimientos no creían que eran insuficientes, como por ejemplo se planteaban contenidos fuertes que tenían que ver con lo sociopolítico, lo antropológico, que reconocían como algunas limitaciones para poder leer el contexto, que después se visibilizaba y ellos lo reconocían en sus procesos de enseñanza en las escuelas. Bueno, quería que nos cuenten un poco cuáles han sido algunas de las notas distintivas del trabajo de lo curricular en Córdoba. Recién comentábamos algo respecto de los talleres integradores como una nota distintiva. ¿Cuáles fueron otros elementos que nos marcan así las particularidades del trabajo en nuestra provincia? Bueno, la producción curricular se enmarcó en una de las normativas nacionales que, bueno, la resolución 24 la decimos porque es de uso cotidiano. Lo fue en el 2008 y lo sigue siendo porque fue la norma madre, marco, que, digamos, estableció cuáles eran los principios de construcción de un diseño curricular
que debía contener a lo largo y a lo ancho del país algunas notas claves. Por un lado se marcaron que un diseño curricular para la formación docente tenía que estar compuesta por campos de la formación, un campo de la formación general, un campo de la formación específica y un campo de la formación del campo de la práctica. Marcó porcentajes que debían contener cada uno de estos campos y al mismo tiempo se fueron identificando núcleos de conocimientos que eran sustantivos y sustanciales. Estoy pensando ahora en el armazón de las didácticas. Las didácticas específicas debían, y se enuncia en particular para los profesorados de educación secundaria, no menos de 2 didácticas específicas. La presencia de la unidad de sujetos de la educación en el campo específico, y los estoy poniendo porque conjuntamente con esos núcleos, digamos, conceptuales duros, había una significación, había un sentido. Pensar un sujeto en el campo específico instaló la discusión, porque históricamente los campos específicos eran campos disciplinares, es decir, ahí la potencia del campo específico era cuánto mayor profundidad del objeto disciplinar había que alcanzar. Bueno, eso se sigue sosteniendo, pero me parece que lo que va a marcar todo el proceso de construcción y las sucesivas discusiones son que la carrera para la que se está formando es formación docente. Esa es la identidad. La formación de un docente es la identidad de la carrera y, bueno, los objetos para los que se forma ese docente es, no diría que es auxiliar, es tan sustancial, pero la pregunta es la de formar un docente en matemáticas, en lengua, en educación inicial, en educación primaria, en tecnología, en artes. Entonces, esa es la pregunta, es qué debiera saber un docente que va a abordar los procesos de enseñanza, de transmisión, y se va a comprometer con los aprendizajes de sujetos particulares en los distintos niveles obligatorios del sistema. Me parece que eso marca una línea que va a estar todo el tiempo interpelando el proceso de cambio y la configuración de los planes de estudio. Vuelvo sobre sujetos porque fue la pregunta, ¿por qué sujetos en el campo específico? Pero bueno, porque era poner sujeto en el campo específico es hacernos cargo que no estamos preparando docentes en genérico, sino que cada una de las unidades curriculares deberán preguntarse cómo eso para ese sujeto de 10, de 12, de 15, de 18, de 28 años. Digo, había un sujeto que estaba todo el tiempo siendo parte de al menos instalándonos preguntas, digo, ¿no? ¿Cómo nos hacemos cargo de que quienes van a aprender esto que nosotros vamos a estar estudiando van a estar formulando dudas? ¿Cómo hacemos con eso? Entonces me parece que ahí hay una unidad. Otra de las preocupaciones, y que son parte de las normas nacionales, bueno, la presencia de la educación sexual integral en un marco obligatorio para el proceso formativo, y entonces eso también instala otras discusiones. ¿Quién debía enseñar educación sexual integral? Si había especialistas o quienes se forman para docentes deberán construir un conjunto de saberes porque todo el tiempo estarán también haciéndose cargo de ese proceso. Bueno, nosotros en particular en la provincia de Córdoba hay un común en todos los diseños curriculares de nivel inicial, primaria, secundaria, arte, y es que el primer año abre con algunas unidades curriculares, y voy a poner problemáticas socioantropológicas, va a estar ahí en educación, conjuntamente con pedagogía y con la práctica docente, va a estar, decíamos en su momento, y en términos de cómo, pensando como un diseño curricular es un texto escrito, pero también ese conjunto de significaciones que se van construyendo cuando uno trabaja junto con los docentes, con los directores, con los estudiantes, y siempre decíamos que ese primer año con esas materias, con estas unidades curriculares, tenía que ayudar a interpelar esas representaciones más instituidas en quienes acceden a la formación docente, porque para pensar otra escuela también hay que revisar algo de lo que tenemos y de lo que somos portadores, en tanto somos sujetos escolarizados. Entonces nos parecía que ahí se abre, y lo pongo porque ese es un mojón de entrada al proceso de formación, que es un común en todas las carreras. No hay ninguna carrera que no tenga problemáticas socioantropológicas en educación, pedagogía, y bueno, y conjuntamente con la práctica docente. Así que ese es un gran mojón para todos los currículums. El otro que tiene que ver con las demandas también nacionales y que corresponde con los lineamientos curriculares es que la formación
de la práctica, el campo de la práctica se extiende de primer a cuarto año. Eso también marca un desafío en el proceso de formación, porque es pensar a la práctica en un aprender permanente en el que se va profundizando, que la práctica no es aquello que va a ocurrir al final de un proceso de formación, sino que desde el momento en que uno, y en este sentido un sentido más aplicacionista, aprendo determinadas cosas para enseñar y después voy y las pongo a prueba, y me parece que ahí todavía estamos trabajando fuertemente para pensar cómo en esas sucesivas aproximaciones que un estudiante en formación atraviesa desde primer a cuarto año, se va aproximando a la complejidad además de la práctica en un sistema que crece en obligatoriedad y que además se asienta sobre nuevos presupuestos. Pensar que la escuela es un derecho para todos es pensar un docente que se comprometa con ese desarrollo. Entonces ahí, bueno, también imaginamos que todo eso se movió y se sigue moviendo, porque yo sigo pensando que cuando se abre la Dirección de Educación Superior, y lo tenemos vigente, porque esto es primero pensar la complejidad de una formación y de una profesión, y de un trabajo y de un oficio, como la docencia, pero que además pudo ser entendida respecto de cómo impacta la formación de los docentes en los niveles obligatorios del sistema. Entonces ahí hay una larga tarea que empezó mucho antes de la apertura de las direcciones, pero que en el 2007-2008, en el marco de las políticas nacionales, bueno, se hace un lugar importante a pensar esto, ¿no? En términos políticos y en términos de acción. El currículum juega en ese plano un lugar significativo. Y ahora lo que necesitábamos detenernos un rato era en pensar cómo se llevó adelante el proceso de evaluación en el marco de estos modos de trabajar del currículum, de esta manera de pensar el desarrollo curricular y el desarrollo de los procesos de evaluación, y qué aporta para seguir pensando en este sentido. En principio, me parece importante destacar que la evaluación del desarrollo curricular se pensó del mismo modo que fue el proceso de construcción curricular, con la participación de los estudiantes, con la participación de los docentes y con la participación de los directivos. Nos parecía que las voces de los diferentes actores fue clave en esos procesos de construcción y también en los procesos de evaluación. Y al mismo tiempo eso también fue definiendo los procesos de acompañamiento curricular. La evaluación, nos parece que lo primero es cómo se pensó y cómo se piensa la evaluación desde la jurisdicción y en el marco de las políticas nacionales. Se la piensa como parte del proceso que aporta información potente para la toma de decisiones, para la gestión a nivel institucional, a nivel provincial y a nivel nacional. A partir de allí se definen políticas a nivel nacional. A nivel provincial definimos también qué tipo de acompañamientos son los necesarios, a partir de lo que aparece como complejidad en términos de que los estudiantes a veces plantean debilidades en la formación, plantean en sus prácticas, los docentes que también están definiendo o diciendo que se necesitan fortalecer algunas áreas, algunos contenidos, los directores. Entonces eso de algún modo va marcando políticas que tienen que ver con el acompañamiento curricular. Aún en el acompañamiento nosotros priorizamos que nos parece que es importante que también esté en esos espacios, en algunos momentos con más fuerza, en otros menos, que participen los docentes, los directivos y también los estudiantes. Por otro lado, nos parece que la información que se obtiene es una información que tiene un valor público, que la sociedad tiene derecho a saber qué está pasando con la formación, qué capacidades están construyendo, qué saberes están construyendo quienes se están formando para ser docentes, y eso fuertemente está también ligado a las prioridades pedagógicas de los niveles obligatorios del sistema, que se define en Córdoba como prioridad pedagógica, interpela qué está pasando en la propia formación. Y a nivel institucional, nos parece que el dispositivo, la mayor fuerza es que es una información que el instituto le queda, sobre la que puede permanentemente seguir trabajando, en donde se triangula y se pone en diálogo las voces de los diferentes actores, de acuerdo a su posición, cómo ven este desarrollo del currículum,
y permite ir definiendo las políticas que desde la DG se va marcando al interior de la propia institución, de lo que va apareciendo como fuerte, como recurrente, como necesidad de ser trabajado. Sí, y me parece que ahí la evaluación permitió, como siempre, acercarnos a ese otro plano de construcción del diseño curricular, que es cómo se desarrolla, cómo se lo vive, cómo se lo piensa, qué está pasando con eso en cada uno de los institutos. Me parece que eso fue una nota significativa del proceso de evaluación, que sirve ahora para las sucesivas también, información para las sucesivas actualizaciones curriculares y también para el desarrollo de políticas institucionales. Cada instituto tiene esa información para decidir dónde tendrá que fortalecer y qué núcleos al interior de cada uno de los años. Eso me parece que es clave. Y otra nota, me parece, Mariana, también, para destacar, del proceso de evaluación del desarrollo curricular, es el momento que se gestó en términos de dispositivo para un diálogo abierto en un proceso de devolución. También es eso, digamos, pensar que las instituciones se embarcaron junto con sus actores en recoger información, en analizarla, en producir textos de análisis, y nosotros asumimos la responsabilidad de que había que leerlos y al mismo tiempo gestionar un espacio para entrar en diálogo. La evaluación no termina cuando se presenta el informe, la evaluación continúa porque uno está con una actitud, diría Gloria en algún momento cuando trabajábamos con la práctica, con una actitud investigativa frente a estos procesos que nos van ocurriendo en las instituciones, en las direcciones. Sí, nos parece que allí la evaluación aporta información que es relevante, que es valiosa y que es un espacio de construcción de conocimiento colectiva entre todos los actores y en los diferentes niveles del sistema formador. Parece que desde ese lugar nos sigue pareciendo como algo que es necesario sostener, pero que no es la única fuente de información, que ahí no se termina. Y por eso también la posición no fue pensar en la evaluación en términos ni de castigo, ni de sanción, sino pensarlo como parte de este proceso que se inició con la construcción de los diseños curriculares. Bueno, muchísimas gracias a nuestras entrevistadas de hoy. En verdad que la idea de conversar tenía que ver con también recuperar esta experiencia. Y inicialmente decíamos una experiencia que todos hemos participado, porque seguramente los cursantes de esta carrera, como docentes, como directores, han estado participando en distintas instancias de este proceso, y era revalorizar también ese trabajo hecho en la provincia y ponerle también rostro y relato a la tarea que venimos haciendo y que, como decían recién, no concluye, sino que nos compromete a continuar profundizando estas líneas de trabajo de las decisiones de la política curricular de la provincia de Córdoba. Así que muchas gracias y nosotros seguiremos trabajando con estos temas.